Olá, bem-vindos a mais um podcast Generaciones México. Estamos aqui, é um prazer poder saludá-los. Seja bem-vindo aqui. Mi nombre es Felipe Ferrari, estou aqui com minha esposa também, Ditsa. Hola a todos, en este día estamos muy felices de otra vez estar para otro video y tenemos un invitado súper especial traído desde Denver, Colorado. Bueno, Dios lo trajo a este lugar y ¿quieres presentarlo, mi amor? Sí, este es el pastor Joséito. Bendiciones a todos. Qué bueno que podamos estar aquí compartiendo con ustedes y emocionados de lo que Dios va a hacer en estos próximos minutos. Sí. Amém, que padre. Pois entonces, sem mais, empezamos com mais um podcast Generaciones México. Pastor Joséito, é um gosto poder estar aqui. Estamos aqui também com os pastores de Denver, Colorado. Verdade, ha sido um tempo de muita bendição. Deus ha hecho coisas maravillosas aqui em nosso meio através da vida de ustedes. E é um honor estar aqui contigo. Seja bem-vindo. Estamos na liberdade do Espírito Santo aqui. E vamos estar, verdade? Pois queremos começar, pastor, te perguntando como foi seu encontro com Jesus, como foi o encontro aí na fé, onde estavas, que estava haciendo. E o pastor é puertorriqueño, ¿verdad? De Puerto Rico, correcto. Soy puertorriqueño. Resido ya 18 años en el estado de Colorado, en Estados Unidos, pero sí, mis padres son puertorriqueños y me crié en la isla de Puerto Rico. Wow. Una gran diferencia de Puerto Rico a Colorado, pero gloria a Dios. No, gloria a Dios. ¿Dónde fue su encuentro con Jesús? ¿Estaba en Puerto Rico? ¿Fue en Estados Unidos? Fue en Puerto Rico. Siempre tenía el deseo de lo espiritual. Siempre me encantaba buscar de Dios en el sentido de que me llamaba la atención. Ajá. Y un día me invitaron a una iglesia pentecostal y porque iban a dar una película. Y en la película hablaban del cielo y el infierno. Y yo le dije, Señor, yo no quiero ir al infierno. Y ese día me convertí. Y desde ese día, a la edad de 11 años, desde ese día, vine a los pies de Cristo. Wow. Y claro, a los 11 años, el miedo de no querer ir al infierno. Pero con el tiempo uno aprende que ahora le sirvo al Señor no porque no quiero ir al infierno, sino porque amo a Dios. Y es una transición importante en todo ser humano. Eso es verdaderamente una conversión. Cuando entiende, no es porque quiero ser salvo porque no quiero ir al infierno, quiero ser salvo porque amo a Dios por lo que Él hizo por mí. Amén. Wow. Así que eso fue como a los 15. Pero a los 11 yo no quiero ir al infierno. Así como un niño al fin, pero ya como a los 15 fue ese encuentro real, personal con Cristo. Wow. ¿Y su familia ya era cristiana? No eran cristianos. De hecho, mis padres ambos tomaban alcohol, estaban en vicios, peleas, y yo fui el primero en llegar a Cristo y eventualmente los traigo a los pies de Cristo. Wow. Todo Gloria en a Puerto Dios. Rico. Todo esto en Puerto Rico, todo esto en el pueblo de Humacao, Puerto Rico, es un rancho en el este de la isla. Allí fue donde comencé a buscar al Señor y como les dije, poco a poco mis padres llegaron a conocer a Cristo. A través de mi experiencia, toda la familia comenzó a llegar a Cristo. Wow, qué bendición. ¿Y cómo fue el traslado de Puerto Rico a Estados Unidos? Esa transición. Pues fue interesante porque a la edad de 16 años ya comienzo en el Instituto Bíblico, porque a los 15 Dios me llama al ministerio, me dice, te he llamado a ser pastor. Wow. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Wow. Me llamó claramente, me acuerdo, estaba en la primera fila, el profeta viene y dice, te he llamado a ser pastor. Wow. Y pues tú sabes, alguien te señala, lo primero que tú haces, Sí. a mí. Claro. Y en ese momento cuando me dice sí a ti, yo digo, ajá, Dios te llamó a ser pastor. Y desde ese momento, yo sé que Dios me llamó a ser pastor. Wow. Me preparé. El llamado de Dios llegó, pero no fue tan rápido decir, oh, pues ya quiero un ministerio. Pastor, sálgase porque ahora voy yo. No. Había un llamado, pero había un proceso de preparación ahora. Comencé a estudiar en el Instituto Bíblico a los 16.
Fui pastor asociado a la edad de 18 años y fui pastor general de mi primera iglesia a los 20 años. Wow. So, a los 20 años recibo mi credencial con las Asambleas de Dios y comienzo a pastorear. Y en el 2006, en 2005, Dios me dice, vas a salir de Puerto Rico. No sé a dónde, no me dijo dónde, pero fue un proceso. So, dejo la iglesia y me voy a otra iglesia a servir en lo que Dios me lleva. Y por un año estuve sentado esperando el tiempo de Dios. Wow. Hasta que un día llegó un grupo de aquí, de Colorado, no de aquí, de Colorado, el estado donde resido, y ahí algo. Pero ya me habían invitado a Orlando, Florida. Me habían invitado a hacer varias iglesias a predicar, pero no sentía que era de Dios. Buenas oportunidades, buenos ministerios, buenas oportunidades aún económicas, pero no sentía que era de Dios. Hasta que surgió aquí, en ese evento en Denver, Colorado. Cuando en Denver, Colorado, yo ni sabía dónde era Denver, no sabía lo que era Colorado, Wow. qué estado de Colorado, y quedan en medio de Estados Unidos. Y allí fue que Dios nos transicionó de Puerto Rico a servir la comunidad hispana en Denver. Wow. ¿Y su esposa la conoció? En el colegio bíblico. Wow, en Puerto Rico. En Puerto Rico. Wow. Así Qué que hermoso. En Puerto Rico estudiamos en el colegio bíblico y comenzamos con buenos amigos y pues dentro del proceso de estudiar nos conocimos mejor. y ya un año luego pues comenzamos a salir, éramos novios y luego de que nos graduamos nos casamos en el año 2000. So, ya llevamos 23 años. Wow. 23 ¿Y años tienes de hijos, casado. pastor? Qué hermoso. Tenemos 4 hijos. Wow. 4 hijos, lo cual, otro milagro de Dios, porque los 4 hijos los adoptamos. Wow. Los adoptamos porque médicamente no podíamos tener hijos, pero Dios nos dio una palabra de que van a ser padres y su generación va a continuar. Y yo, ok, Señor, así como Abraham, pero hay un pequeño problema. El doctor dice que no podemos. Y se dio la oportunidad de adoptar a 4 niños. Wow. Y queríamos adoptar uno. La realidad era uno. O sea, ok, que con uno Dios puede hacer milagros. Y Dios dijo, no, uno, no 2, no 3, 4. Y el mismo día adoptamos 4 niños. Wow. Entramos sin hijos y una hora después frente a un juez juramentamos ser los padres de los niños y salimos una hora después con 4 hijos. Wow. Qué bonito, qué padre. ¿Y en Estados Unidos? Eso ya fue en Estados Unidos. En Estados wow. Unidos, sí, correcto. Pero nuevamente, lo que ocurrió cuando concibió, porque mi esposa sí concibió, el doctor le dijo que no, jamás iba a poder concebir. Y de momento, cuando él dijo eso, lo tomé personal. Lo tomé como David. Mira, incircunciso no conoce mi Dios. Y lo tomé tan personal que nos pusimos a orar. Y en ese tiempo estábamos pastoreando y le dije a la iglesia, ayúdenme a orar por esto. Unos meses después, tiene dolores, tiene náuseas, síntomas que uno dice, ok, el doctor dijo que no, pero de momento uno ve los síntomas. Sí. Y exactamente 3 meses después, vamos al doctor de nuevo y sí había concebido. El mismo doctor mira, sí, estás embarazada. El mismo doctor que dijo que jamás, pues ahora vio el milagro. Y nosotros lo celebramos, pero dentro del primer trimestre perdió el bebé. Perdió el bebé. Y al perderlo, vamos al doctor, el doctor dice, de esto es lo que estaba hablando. ¿Okay? Pero en ese momento le dije, wow, Dios nos respondió. Para por un momento callarle la boca al doctor. Porque el doctor dijo jamás iba a pasar. Ahora hay una posibilidad. Pero ahora cuando lo perdemos, ahora nuestra fe está en conflicto con nuestra realidad. Y hay veces que nuestra fe se pone en conflicto con nuestra realidad. Sí. Y aquí es donde uno tiene que decidir, o sigo con esta emoción de, oh my God, o le creo a Dios. ¿Okay? Y dentro de eso, pues, tuvimos un tiempo de luto y lloramos, y al tercer día nos levantamos y dijimos como David, ok, Wow. Dios sigue siendo Dios. Amén. ¿Okay? Y desde entonces, 8 años luego, mientras estamos adoptando los niños, sentimos al Señor hablar a nuestra vida diciendo, era necesario que ustedes pasaran por esto porque lo estaba preparando para esto.
Wow. A veces pasamos por transiciones difíciles Que no porque Dios tiene- entendemos. que no lo entendemos, uno no lo entiende, pero Dios nos estaba preparando exactamente para este tiempo. Y porque Dios es soberano, y esto es lo que el Espíritu me hablaba, mientras estoy frente a la jueza, mientras estamos ahí juramentando, Dios comienza a hablar a mi vida y comienza a decir, ve, porque era necesario que pasara por eso, porque estos 4 niños te necesitaban ahora. Wow. Y si la realidad es que a lo mejor si tuviéramos ese niño o esa niña que hubiese nacido, a lo mejor no hubiésemos adoptado los 4 niños. So, Dios permite ciertas dificultades para darnos más bendición. Sí. Y pues, 8 años luego, adoptamos a los 4 niños. Y Qué no lo hermoso. entendíamos. Lo irónico de esto, no es lo irónico, el plan de Dios en esto es que mientras estamos juramentando, el Espíritu me empieza a hablar y me dice, ¿cuándo hubiese nacido el bebé cuando lo perdieron? Y el doctor nos había dicho más o menos para otoño, para los meses de octubre o noviembre del 2004. Entonces, y el Espíritu ahí me dice, ¿cuándo nace la niña mayor que vamos a adoptar? El 18 de noviembre del 2004. Wow. So, aun cuando ya teníamos una pérdida en el 2004, una bendición estaba naciendo. Ya estaban haciendo. ¿Sí? So, y por eso cuando Pablo dice, a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, Sí. pero es aquellos que entienden que Dios tiene propósito en todo lo que hace. Sí, y Él es el que abre puertas que tienen que abrirse y cierra las que tienen que cerrarse. Entonces, en cuanto una puerta se había cerrado, era porque Dios ya estaba abriendo otra puerta. Correcto. Es muy precioso, es muy edificante. Como dice la Escritura, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Sus ¿no? planes. La manera, los planos que Él tiene para nosotros hace como se cumple el propósito que Él estableció para el pastor Joséito, para Ditza, para Felipe, para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y su voluntad es agradable, buena y perfecta. Yes. Wow, Claro que qué fuerte, pastor. Sí, pero y ahí es donde uno ve a Dios, ahí es donde uno ve a Dios Sí. siempre obrando, ¿sabe? Aun cuando no le entienda y a lo mejor a través de este podcast Dios puede estar hablando a tu vida. Amén. ¿Ve? Y esas son las cosas que a lo mejor usted a lo mejor no sabe cuándo hicimos la grabación, pero ya Dios conocía tu necesidad. Amén. Para cuando el día esto salga en público. Así que, y a veces en esa soberanía de Dios es que nuestra fe descansa. Sí. No en nuestra fe. Y dentro de esa soberanía, cuando Dios me dice, es tiempo de moverte, dije, ok, Sí. ¿para dónde? Sí. Para Denver, Colorado. ¿Y qué es Denver? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque como puertorriqueño lo único que uno sabe es Orlando y Nueva York. Eso, ¿sabes? Wow. Es una práctica puertorriqueña o ahí vas a Orlando, vas a Nueva York y mucho menos Colorado, uno no sabe, pero Dios ya tenía todo ya preparado para, no solamente para transicionar ministerialmente, pero aún en nuestra familia, porque allí estaban nuestros 4 niños esperando por nosotros, ya esperando por nosotros. Qué hermoso. ¿Y cómo fue su adaptación en Estados Unidos? ¿Cómo fue los primeros años allí? ¿Ya hablabas inglés? ¿Tuvo que aprender ahí? Fue un tiempo de adaptación. Mi madre nace en Nueva York, so, el idioma de ella es en inglés. Mi papá es de Puerto Rico, su idioma es español. So, para mí el inglés y español lo escuchaba, pero en Puerto Rico se practica el español. So, el inglés lo escuchaba, pero no lo practicaba. So, cuando me mudo es como de momento hay algo ahí en el cerebro y se activó el Espíritu Santo, porque naturalmente comienzo mi primera predicación en inglés o discurso en inglés es como candidato para ser electo en esta iglesia. Yo no sé, mitad de las cosas que yo dije ni me acuerdo, porque no me acuerdo, ¿sabes? Y sé que decía cosas que a lo mejor no tenían sentido, pero ya Dios estaba preparando. Sí. Que ya Dios estaba preparando. Y esa transición culturalmente también. Pues hispanos, hay ciertas comidas, hay ciertas culturas, y ahora de momento comida es diferente. Extraño mi comida puertorriqueña, extraño mi... Y aun cuando hablo español, voy a una comunidad diversa.
con la mayoría de hispanos siendo mexicanos. So, he aprendido me mexicanicé en mi idioma, a hablar nuevas palabras y términos. Así que fue una transición, yo diría como de 2 o 3 años, aprendiendo cómo la nueva cultura, la gente, las diferencias de culturas. Nuestra congregación tenemos 9 naciones representadas. Como predicadores, estoy allí y digo una palabra y 9 generaciones, 9 naciones la ven diferente. Y yo les digo, ¿qué es ahí? ¿Ahora cómo hacemos? Así que fue un tiempo de transición. Esa sería la palabra, transición y de adaptación. Y el nombre de la iglesia, pastor, que queremos también anunciar que él es el pastor de que estábamos hablando en el podcast pasado con Isaac. Él es el pastor Joseito de la iglesia Healing Waters. Y yo sí quisiera saber como si ese nombre era algo que ya estaba, era una iglesia que ya había comenzado antes de usted, o si comenzó con usted, porque creo que el nombre ya es algo profético, y creo que la iglesia Healing Waters va a formar parte del plan de Dios a nivel global para realmente traer sanidad, porque hemos sido testigos de lo que han hecho aquí cada vez que vienen a esta parte del sur de Morelos, del estado de Morelos, y realmente yo veo cómo es esa agua viniendo a tierra árida, tierra seca, pero vuelve a la vida. Es como tierra siendo alimentada por el agua del Espíritu para dar fruto. Entonces quisiéramos saber más del ministerio de Healing Waters. Nuestra iglesia este año, el año 2022, el año anterior, celebramos 90 años de existencia. 90 años. Es la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, en el estado de Colorado. Pues claro, 90 años ha habido transiciones de pastorales y de nombres. Comenzó como la primera iglesia Asamblea de Dios. En el año 2000, al principio de 2000, el pastor que estaba en ese momento falleció, de hecho, el año anterior. Falleció también. Lo cambia pensando de que quería hacer eso mismo. Un lugar donde la gente recibiera sanidad, un lugar donde pudiera fluir el río. En el libro de Ezequiel habla de ese río, y de hecho, y habla que serás una fuente de agua viva. Y ese es el término, Healing Waters, aguas sanadoras, serás una fuente de aguas sanadoras. Y él lo establece así. Sin embargo, nosotros lo miramos y frente a la iglesia hay una fuente de agua. Pues, y uno siempre asume que fue por eso. Por las fuentes de aguas, y la gente siempre lo asumió. Pero unos años atrás, Dios trajo una profeta a nuestra iglesia y habló exactamente esas palabras. De este lugar será un lugar donde agua fluya y va a ser una casa de oración para las naciones. Y esa es nuestra meta. Donde Dios nos lleve, allí vamos a estar. Y así como en el libro de Ezequiel, donde el agua llegaba, había vida. Donde el agua toca, todo lo que toque el río vivirá. Y esa es nuestra meta, que donde quiera que nosotros vayamos haya vida, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Ahí es donde surge Healing Waters, o fuente sanadora. ¿Y cuánto tiempo está como pastor? Ahora mismo, este año voy a cumplir 14 años como el pastor general de la iglesia, de esta iglesia, de Healing Waters. Pero llevo ya pastoreando, este sería mi año 22 como pastor santo. Gloria a Dios. 22. Llevo más tiempo, mitad de mi vida o más como pastor. Pues tengo 42 actualmente, llevo más de la mitad de mi vida pastoreando. Así que serían 22 años ya como pastor. Qué increíble. Y hay creo que siento hacer esta pregunta. ¿Hay algún consejo que usted como pastor pudiera dar? Porque siento que hay muchos pastores cansados hoy en día, siento que hay pastores frustrados hoy en día también, y pastores que tal vez ya se sienten débiles, pero yo lo veo usted y yo lo veo con esa misma pasión como del primer amor, con esa misma alegría, ese mismo sentir, esa misma visión. Entonces, ¿habría como algo que usted recomiende a todos los pastores que a lo mejor hoy en día están tal vez cansados, están desanimados,
desanimados, tal vez vino algo en contra de sus vidas y vino como que a enfriar un poquito ese amor que usted está aplicando en su vida, porque vemos los resultados, vemos usted que está avivado, que está en fuego y queremos escuchar como la receta secreta. Mire, de verdad que mi secreto, si puedo decir que es un secreto, que realmente no es un secreto, es un mandato. Lo que siempre procuro, siempre me va a escuchar los términos el reino de Dios. Cuando pensamos en el reino de Dios, es mucho más grande que pensar en un lugar o una ubicación. ¿Okay? Pensar que yo estoy trabajando para el reino de Dios significa que va a haber resistencia del enemigo, va a haber dificultades, pero a la misma vez uno ve el gozo del trabajo que uno hace. ¿Okay? Yo creo que a veces queremos todo el gozo y no la resistencia. He aprendido este término: para que Jesús resucitara el tercer día tuvo que ser sacrificado. Sí. So, antes de tu ver la bendición va a llegar un momento de sacrificio. Y el problema es que no nos gusta el sacrificio, no nos gusta esa dificultad, y esos momentos siempre van a llegar. Lo que yo miro y digo, si estoy en un proceso es porque la promesa está en el camino. ¿Okay? Antes de la promesa tiene que llegar el proceso. ¿Okay? Y nunca desenfocarme de lo que Dios me llamó a hacer. Yo creo que es extremadamente importante. Donde sea que Dios te haya llamado, no te desenfoques. Es tan fácil uno perder el enfoque, es tan fácil distraerse, es tan fácil decir, no, me voy por aquí, me voy por allá, esto me llama la atención. Mantente en lo que Dios te ha llamado. Mantente, ¿sabe? Y espera que van a haber momentos difíciles y todo lo demás. Y como líder uno debe de, la misma fe que uno predica, el mismo amor, el mismo gozo, debe ser el reflejo de eso. Sí. Por eso trato de siempre reflejar lo que creo. Amén. Amén. Sí, y pastor, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Actualmente hay la guerra ahí afuera, pasamos por una pandemia, las cosas hoy en día es muy rápido, tiene accesibilidad en muchas cosas. ¿Y qué sentido de parte del Espíritu que Dios te está conduciendo? ¿Cómo ve que la iglesia de Cristo está caminando esos últimos tiempos aquí en la tierra? ¿Cuáles han sido sus experiencias con el Espíritu Santo? ¿Qué está quemando en su corazón? Lo que arde en mi corazón es ver una iglesia que entiende el mover del Espíritu. Que entiende que hay que permitir al Espíritu de Dios moverse. No de manera religiosa, sino de una experiencia con Dios. Yo creo que hay mucha gente que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Hay iglesias que conocen y predican de Dios, pero no predican a Dios. Porque si conociéramos a Dios, sabemos y estamos convencidos que lo que estamos atravesando es parte del plan de Dios. Algo que arde en mi corazón es ver una iglesia encendida por el Espíritu de Dios. Ver la iglesia del Nuevo Testamento. Y por eso digo, no es un secreto, es regresar a nuestros orígenes bíblicos, es regresar a Hechos, la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos. Ver una iglesia que cuando entra al templo, si hay alguna necesidad, en el nombre de Jesús vamos a orar y creerle. Y creer. Y si la otra persona no quiere creer, yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer. Yo voy a creer que ese milagro va a pasar. ¿Pasa o no? Yo le voy a creer a Dios. Okay, nos toca a nosotros creerle. Y yo creo que la iglesia en ese sentido ha tomado un poco de temor de hablar proféticamente, de hablar en fe, de declarar como si lo que dice Hechos, Hebreos, decláralo como si estuviese hecho. Después la fe, la certeza de lo que se ve, que no es como si fuera, y la convicción de lo que no se ve, como si fuera. Okay, y por eso lo declaramos y le creemos a Dios. Yo veo a mis hijos siendo siervos y siervas de Dios, que ahora mismo a lo mejor pueden ser rebeldes, son chavos, son adolescentes, que si me gusta el novio, que si la rebeldía, claro que sí, pero veo la sangre de Cristo sobre ellos. Amén. Y los veo como predicador y los estoy preparando para que sean predicadores, para que sean hombres y mujeres de integridad. Amén. Okay, a lo mejor ellos no lo entienden, pero ya yo lo veo. Okay, y yo creo que cuando regresamos a ese tiempo que hablamos lo que creemos, entonces vamos a ver el Dios en que realmente creemos.
Arde mi corazón eso, de una iglesia que entienda de que no es tiempo de jugar a la iglesia, sino ser la iglesia, representar la iglesia, que podamos salir y con él la autoridad, que podamos romper con paradigmas de que no, bendito, pobrecito, no podemos, que si aquel no, ¿por qué no? En el nombre de Jesús. Amén. Pedro entró al templo, ¿qué le dijo? No tengo la plata. Y a veces decimos, no hacemos más actividad porque no tenemos plata ni oro. Ni Pedro la tenía, y hubo una revolución espiritual porque Pedro no tenía dinero. Piensen en eso. Sí. No tengo dinero, y trajo una revolución espiritual. So, el dinero no es lo que el catalizador que mueve el poder no es de el Dios. impedimento tampoco. Tampoco lo que es nuestra fe. Wow. Pedro dice, de lo que yo tengo te doy. Sí. No, Señor, dale. No, de lo que yo tengo. Yo tengo autoridad, poder y unción. Te lo voy a dar. Amén. So, le dijo, aquí va. Pero a veces no podemos decir como Pedro, no tengo oro ni plata, porque a veces a lo mejor la tenemos. Pero tampoco podemos decir como él, pero de lo que tengo te doy, porque no la tenemos. A veces no tenemos esa unción. So, eso arde mi corazón, que volvamos a ese tiempo, que podamos ver los milagros, y que si no hay la plata, perfecto, porque yo le conozco al Dios de la plata. Yo conozco al Dios que tiene todo controlado, y Él no necesita de mi plata, de mi dinero para hacer algo. Sí. Él lo que necesita de mi fe y mi disponibilidad para hacer el milagro. So, Amén. Amén. Sí. Y nosotros tuvimos un tiempo ahorita en Brasil, pastor, pasamos como 2 meses allá y estamos hablando con algunos jóvenes allá y estamos diciendo, mira, nosotros solo tenemos una vida para vivir en esta tierra, pues entonces que a lo mejor no vivimos para Cristo, como dice las Escrituras, buscar la santidad, el carácter de Cristo siendo transformado en nuestras vidas, buscar los dones del Espíritu, vivir una vida desbordante en amor como cuerpo de Cristo, porque hay muchas personas que todavía tienen que estar aquí en la mesa, ¿no? En la mesa de Cristo, y están ahí perdidas. Y necesitamos buscar más de Dios, necesitamos dejar con que Dios transforme nuestra vida, fluir en este amor, en esta pasión. Hay generaciones, como ha dicho, ¿no? Que están veniendo atrás de nosotros y tenemos la responsabilidad de preparar, de enseñar, de dar el empuje, ¿no? Empuje para alcanzar también su propósito, su ministerio, y estamos en eso, ¿verdad? Quemando nuestro corazón, porque hemos dicho, un día vamos a estar delante del Señor allá. Y yo creo que va a haber 2 cosas en nuestro corazón. O vamos a estar avergonzados y decir, Señor, podría haber hecho más, podría buscar más la santidad, podría dejar tú me transformar más, por había hecho hacer muchas cosas. O entonces decir delante del Señor, valió la pena cada sacrificio, valió la pena obedecer a ti, valió la pena dejar mi familia, mi país, valió la pena todas las perseguiciones que uno enfrenta por amor de Cristo. Y tenemos que estar con este corazón aquel día, ¿no, pastor? Claro que sí. Y mira, y lo que a veces ocurre es que cuando hablamos de mirando a las próximas generaciones, ¿sabes? Mirando hacia adelante, yo tengo un decir, y es personal, de nuestra iglesia, me conocen, y de mi familia. Y es que ustedes saben que en las edificaciones está el techo, ¿verdad? Pero el techo a veces se convierte en el piso de la segunda planta. Amén. Y mi oración es que yo pueda ser el piso de mis hijos. Wow. Yo voy a orar, yo voy a bendecir, yo voy a asegurarme de pasar un legado para que mi techo se convierta en su piso. Para que mi techo sea el lugar de partida de ellos. Sí. Que yo no me lo puedo llevar tercero, es una decisión personal. Pero yo voy a dejarlos en una posición donde puedan entender, hey, si mi papá pudo pasar por esto, si mi mamá pudo pasar por todo esto y aún le sirven al Señor, aquí yo voy a comenzar. Aquí yo voy a echar hacia adelante. Una generación que va a ir más rápido, va a ir más alto, va a ir más lejos. Claro que sí. Y mi techo es su piso. El comienzo para ellos. Sí. Mi techo no va a ser el límite de ellos. Yo no quiero que mis logros sean su límite, no. Yo creo que ustedes hagan más. Porque la Biblia dice que bendiga a Dios no solamente esta generación, sino que de generación en generación la gracia de Dios. Wow, y creo que eso es una llave, pastor, muy importante para ser aplicada como pastores. Nosotros como pastores, el hecho de tener eso quemando en nuestro corazón va a permitir con que podamos influenciar, animar, inspirar a las generaciones que están viniendo para que lleguen más alto. Porque hasta hoy, en los años pasados, se escuchaba de
jóvenes un poco frustrados porque no se les daba la oportunidad, o porque el pastor no dejaba, o comentarios así muy chistosos, ¿no? Pero creo realmente que cuando el corazón de los pastores empieza a ver que esas generaciones van a llegar más alto, que el éxito de ellos va a ser éxito nuestro. No es como que nos van a cambiar o nos van a reemplazar, como decían, no me va a quitar mi lugar. No. Al contrario, en esas generaciones vamos a ver las semillas del pastor Joseito. En esas generaciones vamos a ver las semillas de los pastores Lorena Víctor, del pastor Felipe, de la pastora Ditza, y etcétera, etcétera. Pero creo que es algo maravilloso como empezar a entrar en esa transformación de mente y permitir que no va a depender de la edad. La edad no es un límite. Pueden tener 20, como veíamos con el pastor Isaac, y ya estar alcanzando cosas muy fuertes. Puede tener 30, 40, la edad que sea, que Dios disponga en el momento en que Dios dice, este es el tiempo. Pero vamos a ver, y también nuestra pasión y nuestro deseo es ver esos jóvenes, porque inclusive en las iglesias en las que hemos ido a acompañar en esta temporada, yo estaba llorando, le comenté a él, ¿dónde están los jóvenes? Y vamos a una iglesia y los jóvenes, y fuimos a la otra y ¿dónde están los jóvenes? Y yo decía, Dios, esto es Dios. Estaba ministrando a mi corazón de ahí, vayan, porque es el tiempo de los jóvenes. Yo voy a traer un despertar a los jóvenes, porque como dice Joel, ¿no? 2:21, como dice, o sea, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los niños profetizarán, los jóvenes verán sueños, los ancianos también, bueno, los ancianos para mí profetizarán y verán sueños. Y creemos en que estamos caminando hacia ese tiempo, hacia ese cumplimiento. Pero yo quisiera preguntarle que nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, ¿qué podríamos hacer en la práctica, en el día a día, para llegar a eso que usted mencionaba, de esa iglesia que está apasionada, que está quemando, que está en el mover del Espíritu? En lo práctico, ¿qué podemos nosotros hacer para alcanzar eso? Mira, mencionaste un verso que utilizo para liderazgos generacionales. La Biblia dice, derramé mi espíritu sobre toda carne, y nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Visión y sueños son el mismo concepto. Pero visión ve hacia el futuro, el sueño mira hacia atrás. Wow. Los jóvenes son llamados a mirar hacia adelante. Visiones. Ellos están llamados a, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Los ancianos soñarán sueños. Lo que significa que llegará un momento que yo voy a ver lo que el joven está haciendo en su visión, y yo voy a recordar los sueños que Dios me dio a mí. Wow. El cumplimiento de tu visión es el cumplimiento de mi sueño. Amén. Wow. Cuando tú cumples tu visión, Dios cumple mi sueño, que yo tuve hace años atrás. Wow. ¿Okay? Lo mismo pasó con Jacob. Jacob tuvo sueños. Sí. Él lo tuvo en visión. Venía allí, la escalera. Pero más adelante, ese sueño se hizo realidad con José. Wow. Sí. José trae liberación al pueblo, trae prosperidad a ese pueblo. ¿Entiendes? Cuando una iglesia entiende ese concepto, no debe haber ese celo ministerial de decir, hey, este predicador, este joven predica mejor que el pastor. Amén, gloria a Dios. Porque Dios lo ha ungido para eso. ¿Ok? Y un poquito, y mencionaste algo. Su victoria es mi victoria. Porque si él puede predicar así es porque yo le enseñé bien. Eso, ¿entiendes? Gloria a Dios. Es nuestra victoria. No debe haber este celo, esta contienda. No, es que es iglesia. No. Este es el reino de Dios. Exacto. Y trabajamos para el mismo patrón. Trabajamos para el mismo propósito, la misma visión. Okay, yo he tenido, tuvieron a Isaac en el podcast. Yo he tenido gente que ha venido de mí. Dice, ese chavo predica. Y pastor, tenga cuidado, porque puede ser que le quite su trabajo. Ahora, yo como pastor, que estoy en la transición de visión y sueño, ya estoy llegando a una edad donde digo, hey, padre, porque un chavo mitad de mi edad ahora está comenzando a tener la visión. Reacciono de dos maneras. Número uno, ¿tú crees que me puede quitar el trabajo? Ok. Isaac, siéntate, no vuelves a predicar. Porque ahora quiero una garantía de mi trabajo y no una garantía de la visión de Dios. ¿Okay? O puedo decir, qué bueno, y yo espero que Él sea el próximo que pueda llevar a esta iglesia al próximo nivel. ¿Ok?
¿okay? Porque cuando tú sabes quién tú eres, no importa, Exacto. no importa quién esté ahí, porque tu llamado es preparar y enviar. Tu llamado es preparar y enviar. Eso fue lo que hizo Jesús, los preparó, los envió y Pedro y los 11 discípulos prepararon y enviaron. Pablo preparó y envió. Es nuestra responsabilidad, es parte de nuestro trabajo. El problema es que cuando olvidamos quiénes somos, no entra ese conflicto. No entra ese temor, esa inseguridad. No, es que la iglesia de generaciones se me está llevando la gente. No se trata de llevarse la gente, se trata de edificar el reino de los cielos. Se trata de edificar el reino de los cielos. Sí, y estamos en ese proceso cada vez más de nos parecer con el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y me acordaba aquí de una escritura que cuando Jesús estaba con sus discípulos y le dijo: ustedes harán obras mayores que a mí. O sea, Jesús está muy centrado, sabe el primer ejemplo, y no tiene miedo de perder, porque el nombre de él está sobre todo nombre. Y eso yo creo que un padre hace con su hijo. El padre quiere que sus hijos alcancen lugares mayores y se tornen padres que vayan. Ese es el reino de Dios, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, mayores cosas harían que yo, dice Jesús. ¿Okay? Ahora uno piensa, wow, Jesús multiplicó los panes y los peces de 10,000 personas. ¿Okay? Mira, pero Jesús no tuvo una convención masiva como Pedro. Jesús multiplicó los panes y los peces, pero en el primer sermón de Pedro 3,000 personas vinieron a él. Sí. En ningún sermón de Cristo vienen 3,000 personas. Mayores cosas harán ustedes que yo. Jesús tuvo un grupo de discípulos de 12. Pablo edificó iglesia en Galacia, en Filipo, en Corintio, en Grecia, en Macedonia. Pablo hizo mayores cosas. A veces nos impresiona los milagros de Jesús, y nos debe de impresionar porque fueron extraordinarios. Pero cuando Jesús habla de que mayores cosas van a hacer, yo creo que la gente está buscando, pues voy a convertir esta agua en agua de Jamaica, en nombre de Jesús. No. Porque para Cristo es más importante las vidas, las generaciones que vienen, las generaciones que están aquí, que se están perdiendo. Y nos llamó a nosotros para hacer luz en las tinieblas. No nos llamó para hacer los milagros extraordinarios, para que la gente diga, buen trabajo. No, nos llamó para que la gente vinieran a conocerlo a Él. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen nuestro Padre que está en el cielo. No para que digan, wow, qué bien, la iglesia es Healing Waters. No. Y cuando tú te encargas del reino de Dios, Dios se encarga de ti. Sí. Dios se encarga de ti. ¿Sabes? La provisión, Dios se encargará. El milagro, Dios se encargará. Así que yo creo que ese concepto, cuando entendemos realmente lo que nosotros hemos sido llamados, no nos va a dar temor, no nos vamos a intimidar, no vamos a tener este celo de que es que Felipe hace mejor podcast que yo. ¿Sabes qué? Gloria a Dios. Porque Dios puede utilizar el podcast de Felipe como el mío, como el tuyo, como el que sea. Aún a mis hijos les digo, ¿quieren usar YouTube y todo? Úsenlo, hablen de Cristo. ¿Por qué no? Si hablamos de tantas cosas y videos cómicos y aquel se golpeó y aquel se dio, ¿por qué no hablar del amor, fe, esperanza, de lo que yo creo? Amén. Así que sí, cuando tú sabes quién tú eres, no te preocupa quién está al lado tuyo. No se preocupa uno. Amén. Y estamos platicando en el coche, ¿no? Cuando venimos acá, que la manera como tú viniste aquí a México y trajo su equipo de pastores allá. ¿Cómo fue eso en su corazón? Traer los líderes allá en Denver que caminan con ustedes, que sentan en su mesa, que comen con ustedes. ¿Cómo sentiste eso y cómo ve eso sus hijos espirituales, ¿no? Que están allá con usted y están aquí en México? Mira, una de las cosas que entiendo que el proceso de discipulado, a los pastores, líderes que están viendo, no tengan miedo de tener su hijo espiritual con usted, porque Jesús tuvo 12 hijos espirituales. Jesús tuvo sus 12 discípulos, pero dice la escritura que andaba con ellos día y noche. La gente veía a Jesús predicando, enseñando, pero los discípulos veían a Jesús en el día a día. ¿Cómo era Jesús realmente? Que si se sentaba, que si hacía un chiste de que se comía el pan, que si se le cayó el agua, que si no se lavaba las manos para comer, las manos, que si estornudó, que si se dio con el árbol. Los discípulos veían eso. Y eso es parte del proceso de discipulado. Yo tengo varios donde jóvenes que nos sentamos a comer a la mesa en mi casa. Los invito, ven a mi casa y llegan a mi casa, se quitan
quitan los zapatos, se suben al mueble, se sientan, están cómodos, pueden ver televisión, entran al baño y se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque discipulado es mucho más que enseñarte algo. Discipulado es que no solamente enseñarte, sino enseñarte con mi vida. Para que tú veas, ¿sabes? Porque a todos mis líderes en la iglesia les digo, en inglés la expresión es we lead by our example. Lideramos o somos líderes con nuestro ejemplo. Antes de decirte debes de hacer algo, uno lo estoy debe de practicando, viviendo. para que cuando tú lo veas diga, ok, es verdad, porque el pastor Joseito hace eso. Okay. Uno de los pastores que está con nosotros en este año aquí en Morelos dice, yo no le pido nada a nadie que yo no haría. So, si le pide a un líder, hey, puedes ir al baño a limpiarlo porque se desbordó o algo, él dice, yo no le pediría algo que yo no haría o que yo no hago. Okay. Y tuvo cómico porque ahora en el mes de marzo pues veníamos para acá para ver unos domingos que no está en la iglesia. Pues puse a mi equipo pastoral a predicar. Marzo 5, me acuerdo, iba a ser el primer domingo en un tiempo donde me iba a sentar a la iglesia a recibir. Y mientras está la predicadora hablando, una de nuestras pastoras está hablando, me llaman y me dice, hay una situación, y salgo a la situación. ¿Y qué pasó? Y cuando veo la puerta del baño está abierta, hay un problema en nuestras líneas de plomería, y yo, en nuestro drenaje hay un problema. Y está ahí así con algunos de los líderes de diáconos, servidores, están en la mesa, están así, le digo, ok, pongan los señales, y le digo, ok, consigue tú yo acá, y estábamos ahí. El servicio está, entonces nuestra iglesia tiene bocinas dentro de los baños. Mientras tú estás caminando en el santuario, puedes escuchar el mensaje. Mientras ella está predicando, yo estoy acá trabajando en el baño y dale ahora, no, flochea, vamos allá. Y la gente pasaba y dice, pastor, ¿pero qué usted hace? Y yo, pues alguien tiene que hacerlo. Yo lo hago. No te preocupes, porque yo no te pediría algo que yo no estaría dispuesto a hacer. Así como Jesús vino a servir y no ser servido, ¿no? El ejemplo. Y cuando aprendemos a servir y no ser servido, Dios honra eso. Dios honra eso. Y ese concepto quiero que, como líder, yo quiero que lo vean. No solamente yo predicando, sino que lo vean. Que en mi casa, así soy. Así como soy aquí, soy en mi casa. Y si no, pregúntale a cualquiera que cena conmigo en mi casa. Y no solamente una vez, porque uno puede decir, la primera cena, uno bien vestido, ¿sabe? Uno se porta de lo mejor. Ya lleva un año, toda la semana ya van a mi casa. Y pues, pregúntenle, porque me vacían y si están viendo el podcast, sí, me vacían la cena, se llevan mi comida, se comen mi postre, pero lo hacemos con gusto y porque llevan más de un año y ustedes les pueden preguntar lo que sea, porque así como soy aquí, debo ser allá. Eso es integridad. Creo que no hay cosa más importante o manera más fácil de impartir algo que por tu propia vida, porque yo lo veo en hijos. Nosotros no somos padres todavía, pero hemos podido ver los niños aquí y tú sabes de quién es hijo ese niño, porque tú ves su comportamiento, tú ves cómo habla el niño y yo digo, ese niño es igualito a su papá, ese niño su papá es tal porque habla así, se sienta de tal manera, come de tal manera. Entonces, ¿por qué? Porque el niño está viendo lo que el padre hace y absorbe. Entonces, mientras nosotros estamos viendo cerca de papá lo que papá hace, lo que papá hizo, no es algo de forzar, pero se vuelve algo automático porque estamos cerca de nuestro papá. Porque es una relación. La relación es lo que crea eso. La relación, ¿sabes? Pues como dije anteriormente, mis hijos son adoptados, no son biológicos nuestros. Pero luego de un año, uno comienza a ver unos rastros en ellos que uno dice, pero este parece igual que tú. Una de las cosas que yo hacía, especialmente pues, cuando eran más niños, cuando había que corregirle, yo colocaba mis manos así. ¿En serio? Y miraba acá, ¿en serio? ¿Sabes? Y un día estamos así y uno de los nenes hizo algo y el otro nene hace... ¿En serio? Wow. ¿En serio? Igualito que yo soy, wow. Porque nuevamente, lo que crea eso es la relación, el tiempo que he estado contigo. Por eso me encanta la historia cuando Pedro está tratando de esconderse porque anda con Jesús. Sí. La gente lo mira y dice, tú eres uno de ellos. Eres. Es que suenas como él. Sí. Es que tú suenas igual que él. Hablas como él. Hablas como él. Yo quiero llegar a ese punto. Y ha pasado que cuando la gente me vea, antes de yo decir una palabra, dice, ¿tú eres cristiano?
Porque hay algo diferente. Hay algo diferente. Amén. Y me encanta. Ese es el mejor Amén. elogio que alguien me puede dar. Que venga donde me dice, hay algo diferente de ti. Y yo, ajá, tú eres cristiano. Y en donde quiera que estemos, ¿no? Que Donde vean quiera. a través de nuestras vidas a Jesús. Que puedan ver a Jesús. Que cuando nos vean, lo vean a Él. Y Pedro, aún escondido, tratando, tú eres uno de ellos. No podía esconderlo. Que no podamos esconderlo, que la gente nos vea y diga, hay algo ahí, hay algo diferente. Amén. Que he pasado tiempo con Amén. Jesús. Amén. Como Moisés, ¿no? Cuando bajaba del monte y decían, es que hay un brillo en su rostro, hay algo en su rostro. Era porque había visto a Dios, porque estuvo con él su presencia. Yo también siempre decía, Dios, yo quiero ese brillo, no porque yo quiera brillar, pero yo quiero que yo decía, oh, entonces hazme un tatuaje en la piel, Señor, pero que se vea en mí físicamente que hay algo de ti, ¿no? Es precioso. Wow. Wow. Sí. Pues vamos llegando más al final. Sí, nos Ha sido gustaría. un tiempo extremadamente bendecido estar con el pastor aquí en la mesa. Quisiéramos poder más. Sí, queremos dejar al pastor, ¿no? Para que Una quiere dar oración. una palabra, quiere orar, como sientas en la libertad. Lo que sienta en su corazón, pastor, porque sabemos que también es una voz profética en México, en Estados Unidos, en las naciones. Así que puede con toda libertad mirar a la cámara y decir, Dios me está diciendo que les diga esto, y ora para terminar. Amén. Bendiciones. Y espero que realmente hayan tomado esta oportunidad. Y si se dieron de cuenta, comenzamos con un llamado, con experiencia. Porque todo debe ser una sola cosa. Sí. Vidas compartidas. Sí. Cuando hacemos compartimiento de mi vida espiritual, de mi vida secular, dejamos O la realmente separación. la esencia de lo que es el cristianismo. Ajá. Yo soy cristiano aquí, allá, donde quiera. Amén. Y usted debe ser lo mismo. Así que a aquellos líderes, por favor, siéntanse en la confianza de mirar las próximas generaciones no como una amenaza, sino una continuación de lo que Dios ha hecho a través de Amén. ustedes. Son una continuación del ministerio, son una continuación del llamado, son una continuación del poder de Dios que ha sido reflejado en su vida. ¿Okay? Así que permítale dar esa oportunidad. A la generación más joven, una palabra de consejo. ¿Okay? Sigan teniendo las visiones, pero Amén. honrando el legado del pasado. Amén. Esa desconexión de que no, voy a hacerlo a mi manera. No. Porque sobre sus hombros hemos nosotros sido levantados. Amén. Así que honralos, ¿ok? No haya una desconexión. Por eso el profeta decía, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Porque ambas generaciones tienen que ir juntas. No puede haber una separación. Así que en este día voy a orar para que la iglesia podamos entender, los ministerios podamos entender que nuestro trabajo no termina cuando yo muera. Mi trabajo no termina, si pudiera seguir hablando, ni mis sueños mueren conmigo. Wow. Las promesas que Dios me ha dado a lo mejor se van a Wow. cumplir con mis hijos. Amén. Jehová le dio promesas a Abraham que no lo vieron el pueblo de Israel hasta en el libro de Éxodo, Sí. hasta el libro de Josué. 500, 600 años. Lo que Dios me ha prometido a mí no muere conmigo. Va a continuar con mis hijos y los hijos de mis hijos. Amén. Ok, no mate el sueño de Dios, porque tu hijo, el hijo de tus hijos se están levantando. Cree que es una continuación de las promesas de Dios. Padre, te doy gracias en este día, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que hemos tenido con Felipe y con Ditsa, Señor, de estar aquí, Señor. Y yo bendigo esta cabina, bendigo este ministerio, Señor, y que donde quiera llega esta frecuencia, este podcast, Señor, que pueda ser de bendición, de restauración. Señor, que sean una voz profética en los medios sociales, Señor. Que no sea solamente otro video más, que no sea otro podcast más, sino un podcast donde haya transformación, donde haya llamado conversión, Señor. Declaro proféticamente, Señor, que estas ondas van a llegar más allá que aún de lo que ellos puedan imaginar, Dios del cielo. Pedimos por todo aquello viendo, Señor. Padre, personas que sé que ya están mirando o que van a ver y que tú le vas a hablar y ministrar. Bendigo tu vida. Y no solamente tu vida, sino la de tus hijos y las generaciones que siguen. Que seas de bendición, que puedas reflejar a Cristo en todo lo que tú hagas. Para que al final del día que se alumbre el rostro de Dios sobre tu vida. Así que pido todas estas cosas en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Pastor Joseito Velázquez, wow. Wow. Nosotros somos muy bendecidos. Que no sea el último, por El favor. último, el Sí primero de puede. muchos. Por favor. Estar con él, pues fue una bendición, fuimos muy edificados Sí. aquí. Y si tú también fuiste bendecido ahí, comparta con su familia, deja su like. Si no es inscrito en el canal, suscríbete en el canal Generaciones México y vamos a traer más personas aquí para tener ese tiempo de comunión, de mesa, Sí. de aprender, de escuchar los testimonios que edifican Sí. nuestra fe. Estamos hablando de la palabra de Dios. El De único que es hablar. glorificado aquí De es Jesús. Amén. queremos hablar de él. Sí. Amén. Hasta luego. Bendiciones.